A hablar de unos temas importantes y es principalmente tocar lo que tiene que ver con el Estado, cuál es la función del Estado, también analizar cuál es la crisis que se está viviendo en el siglo XXI en el contexto que tiene que ver sobre lo que es la visión de Estado y nación, y por último hablemos las diferentes tipologías de Estado que existen, ¿cierto? En función de unas conceptualizaciones. Empezaremos hablando de un tema importante y es hablar cuál es la función del Estado. Una de las principales funciones del Estado, reconociendo que es un ente de poder, que es el que genera todo lo que tiene que ver con la regulación de las diferentes políticas públicas, pues es el desarrollo de políticas públicas. Y las políticas públicas en diferentes tipos de escenarios, en el campo educativo, económico, político, social, cultural, entre otros. Es también una función principal del Estado el fomento de la educación y la cultura, teniendo en cuenta el elemento fundamental que forja la educación dentro del desarrollo social y también, cierto, la mediación que juegan los elementos culturales dentro de todo lo que tiene que ver pues, con este proceso educativo y con una formación completamente integral. También es importante entender que esas políticas públicas deben responder a las demandas y a las necesidades que tiene la sociedad civil, cada uno de nosotros, ¿cierto?, como ciudadanos. Y también es importante generar una sociedad que sea más humanista. Una de las grandes exigencias, ¿cierto?, del siglo XXI tiene que ver con generar sociedades más humanistas, teniendo en cuenta las grandes problemáticas, ¿cierto?, de sostenibilidad, de pobreza, de hambre que se viven a nivel mundial. Pero resulta que se ha generado también una crisis entre el Estado y la nación. ¿En qué sentido? Primero, existen crisis entre Estado y nación, teniendo en cuenta, cierto, este modelo completamente globalizador en el cual nos encontramos y en el cual se quiere generar una visión de homogenización, cierto, del mundo a partir de principalmente de modelos ya sean americanizadores o europarizadores, lo cual ha generado también unas dependencias de los Estados frente a la incidencia de las instituciones financieras internacionales. De la misma manera, pues se está generando una visión universal y de uniformidad de la sociedad que no responde realmente a los contextos, ¿cierto? Y a todo lo que tiene que ver con las dinámicas de cada uno de nuestros países. También, pues, hablar de la crisis de Estado-Nación principalmente en cómo generar una concepción de una nación, ¿cierto?, por esta ruptura de las fronteras que vivimos a nivel mundial a través de la red y la globalización, pues ha generado también un caos y ha generado un exterminio principalmente de las culturas ancestrales a partir principalmente de las hibridaciones. Y yo creo que uno de los factores fundamentales que ha generado de las crisis del Estado-Nación, pues también tiene que ver principalmente con la pérdida de la autonomía estatal, porque pues ya vemos que no tenemos estados, sino que hay una visión de nación principalmente a partir de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que juegan un papel determinante en el desarrollo de cada uno de los países. Y pues principalmente analizamos también que hay diferentes tipologías de Estado. Estados oligárquicos, los cuales pues principalmente tienen una concepción del desarrollo, ¿cierto?, y de la educación, pues principalmente basado en todo lo que tiene que ver con una visión neoliberalista. Vemos, ¿cierto?, principalmente el desarrollo como un elemento de servicios, basado, ¿cierto?, en la comercialización de bienes o servicios. También, pues resulta que este modelo o esta concepción oligárquica, pues está basada en un modelo completamente de una apertura económica, como ya lo habíamos hablado, en un modelo completamente neoliberalista. Y pues algo marca es que el acceso a la educación es limitado, principalmente los que pueden acceder a la educación superior tienen que ver principalmente con las grandes élites, ¿cierto?, que existen dentro de cada una de las sociedades. Y pues a la educación media pueden acceder, ¿cierto?, las personas que tienen un estrato medio, pero vamos a ver que la educación primaria solamente van a acceder principalmente las personas de estratos principalmente populares. También se habla de un estado benefactor que ya tiene que ver más con la concepción, ¿cierto?, del siglo XX hacia acá y pues que está basado en el reconocimiento de los derechos
humanos, ¿cierto? De los diferentes sectores sociales, principalmente de los sectores bajos, de los 1 y 2, que son postergados y que pues no han podido acceder a todo lo que tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades y de sus demandas. Y por eso, pues también es importante entender que no existe una visión neoliberalista, sino que vamos en contra de todo lo que tiene que ver con este neoliberalismo. Y por último también hablaban de un estado autoritario que pues es caracterizado principalmente por las dictaduras, ¿cierto? La dictadura está basada principalmente en un proceso de censura y la censura pues va a atacar las diferentes concepciones ideológicas, por eso hablamos de una persecución desde el campo ideológico.